Esperar 5 minutos más. Como queráis, ¿eh? Si queréis empezar, empezamos. Bueno, pues mira, podemos ir empezando y, bueno, como veáis, vamos, tampoco, si dices que se conecta en 2 minutos a menos 25, esperamos 2 minutos, Sandra, como veáis. No, empiece, Vale. señor alcalde. Pues muchas gracias. Entonces, si la señora secretaria considera que está el pleno formalmente bien constituido, sí, pues entonces, bueno, rogando que todo el mundo tenga los micrófonos apagados, por favor, hasta que sea el turno de palabra para que no se acoplen y no tener problemas. Empezamos esta sesión telemática de la convocatoria ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Llanes, con un orden del día de 8 puntos, incluidos los ruegos y preguntas. Dar la bienvenida a este pleno al señor vicesecretario interventor, Ricardo, que es la primera sesión plenaria a la que asiste, y aparte de comenzar, como siempre, con el primer punto del orden del día, que es la aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior del 28 del 10 del 2020. Si nadie tiene nada que decir, como siempre, la damos por aprobada y si tiene alguien que decir, que lo diga para poder rectificarla. Por nuestra parte, bien. Aprobada. Perfecto. Pues entonces, señora secretaria, aprobada por unanimidad, si nadie dice nada, el punto número 1, aprobada el acta de la sesión anterior. El punto número 2, no sé si me está escuchando. El punto número 2 son escritos y disposiciones recibidas, que me había comunicado la señora secretaria minutos antes de la sesión plenaria que no había ninguno, con lo cual pasamos al punto número 3, que es el punto que se trató en las comisiones informativas, que es el convenio de colaboración para la prestación de servicios de promoción y participación juvenil. Si tiene a bien, toma la palabra el concejal de Hacienda y portavoz del equipo de gobierno, Lucio Carriles. Cuando quieras, puedes poner el punto, el tiempo que necesites. Gracias. Buenos días, señor alcalde. Buenos días a señoras y señores concejales. Señora secretaria, señor vicesecretario, buenos días a todos. En primer lugar, como tristemente de forma habitual me reitero, dar el pésame a todas las familias de los fallecidos por la pandemia, por el COVID-19, a la vez que esperar la pronta restablecimiento de todos aquellos que se encuentran todavía pasando la enfermedad. Aprovecho también para dar la bienvenida al Pleno al nuevo vicesecretario interventor en su primera intervención en el Pleno del Ayuntamiento de Llanes. En este punto del orden del día vamos a tratar sobre el convenio de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias por parte de la Consejería de la Presidencia y del Ayuntamiento de Llanes, y todo ello para la prestación de servicios de promoción y participación de la población joven. El acuerdo del Consejo de Gobierno del 20 de agosto autorizó la celebración de estos convenios entre la Consejería de Presidencia y las entidades locales. Existe en la documentación, y tal como comenté ya en la comisión, un expediente. En el expediente existe el convenio que básicamente establece la colaboración entre la Administración del Principado y el Ayuntamiento de Llanes para la prestación de estos servicios, y hace hincapié que se prestarán estos servicios para la promoción y participación de la población joven contra su exclusión social, favoreciendo su acceso a la información, orientación, asesoramiento, documentación, de la forma más próxima, adecuada y igualitaria posible. Y esta labor pues, se realiza en colaboración con las instituciones, asociaciones y agentes sociales y grupos cercanos del ámbito local. La entidad local, en este caso el Ayuntamiento de Llanes, es conocedor de los términos de este convenio y los asume para su cumplimiento. Dentro de estos cumplimientos se encuentra el compromiso tanto de organizar esas actividades que puedan suponer la promoción de la promoción joven, como dotarlas económicamente, en su caso, y a la vez tener los espacios públicos para desarrollarlas.
El monto de la subvención es de 8.000 euros anuales que se pagarán de una sola vez. Existen informes muy exhaustivos tanto de la intervención como de la Secretaría del Ayuntamiento, y algunos puntos importantes de estos informes son los siguientes. Como dije hace un momento, el monto de la subvención es de 8.000 euros que se entregarán o que se abonarán en un solo pago. La corporación se compromete a desarrollar estas actividades contempladas en el proyecto, y todo este proyecto ha sido presentado ya al Instituto Asturiano de la Juventud. Los montos aproximados de las actividades que se desarrollan por parte del Ayuntamiento de Llanes, pues son, en cuanto a sueldos y salarios, son unos 17.800 euros. La oficina joven, sueldos y salarios más la seguridad social, que son otros 5.800, y luego los programas de juventud son de 30.000 euros. No se hace mención a los costos de mantenimiento porque son muy variables, pero bueno, sería otro costo más grande o más pequeño que habría que incorporar. Teniendo en cuenta que nos dan una subvención de 8.000 euros, es claramente deficitario el programa. No obstante, es una actividad que de cara a la sociedad y en cara a la inclusión y la participación de la población joven, el Ayuntamiento tiene intención de realizar. Todo esto viene también a colación por la Ley de Bases de Régimen Local, en la cual se hablan de las competencias propias y las competencias, digamos, impropias o distintas a las que reconoce la ley. Todos aquellos municipios que deseen tener más competencias de las que la ley les recoge deberán solicitar informes preceptivos y que incidan en la no duplicidad y la sostenibilidad financiera de la entidad. O sea, que todas esas actividades que se desean hacer no recaigan, no redunden o no pongan en peligro la sostenibilidad financiera. Si el Principado de Asturias, que es quien tiene las competencias en materia de juventud, decidiera abonar el 100% del coste, pues entonces no serían necesarios informes. Sí se pueden, como es el caso, suscribir convenios con estas actividades para el ejercicio de aquellas competencias que no sean las propias y que recoge la Ley de Bases de Régimen Local. Por todo ello, pues tanto el informe de intervención como el informe de secretaría hacen alusión a estos aspectos en todo momento y, insisto, las competencias son del Principado. No obstante, existen una serie de competencias que podamos llamar transversales, que sí se pueden considerar como que, bueno, están en el linde o pueden interpretarse como lo que los ayuntamientos siempre tienen algo que decir en estos aspectos, ¿no? Las funciones, insisto, son del Principado de Asturias, atribuidas al Instituto Asturiano de la Juventud, y bueno, pues esa transversalidad a la que estoy viendo se enmarca o se puede tener una especie de colaboración entre el Principado y las distintas administraciones para llevar a cabo todos estos proyectos. Bueno, pues una vez visto el informe de la señora secretaria, de la Secretaría del Ayuntamiento, se incluye también, tanto en el informe de intervención como en el informe de secretaría, una adenda en la cual se indica que el gasto, o no se contemplan gastos de nueva creación, es decir, se sigue con lo que hasta ahora se llevaba haciendo, que es un servicio que habitualmente se viene prestando por parte del Ayuntamiento de Llanes, que está dotado presupuestariamente y que no altera el principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Por todo ello, finalmente, pues se solicita al plenario la aprobación de la petición de informes al Principado de Asturias, concretamente a la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Presidencia, al objeto de poder continuar con la adhesión al convenio de la oficina joven de Llanes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el Grupo Municipal Socialista. Quien tenga bien tomarla puede hacerlo, ya sabemos, 10 minutos y 5 de réplica. A ver. ¿Sí? ¿Se me oye?
Sí, Sí. sí. Sí, José sí, Manuel, sí. oye, sí, oye, vale, José buenos Manuel. días. Buenos días. Buenos días a todas y a todos. En este punto del orden del día, el Grupo Municipal Socialista tiene poco que decir. Siempre Llanes fue un municipio que se caracterizó por tener una oficina de atención a la gente joven, que servía de referencia para la información juvenil, de las políticas y de las ayudas, subvenciones, becas, etcétera. Siempre hubo ese servicio, como norma general. Entendemos que efectivamente la reforma de la ley de bases locales, sobre todo la ley del 2012, pues establece muy claramente cuáles son las funciones propias e impropias y las cuales las delegadas de los ayuntamientos. En este caso, establece también el procedimiento de lo que hay que hacer cuando efectivamente un ayuntamiento quiere asumir una competencia que no es propia y, evidentemente, pues entendiendo que el servicio es importante para Llanes, que también puede ser incluso una referencia para la comarca oriental, pues creemos que está bien que se siga con el procedimiento y que se fijan los informes adecuados o que haya que hacer lo que se tenga que hacer para que el servicio de información juvenil pues se mantenga en los términos en los que venía dándose ese servicio en Llanes. No entiendo muy bien por qué tiene que ser el Pleno el que acuerde pedir los informes. Si tiene que ser así, pues perfecto, pero pensábamos que esto se podría hacer desde la propia alcaldía o desde la propia concejalía responsable y traer al Pleno ya la aprobación definitiva del convenio. Pero bueno, si tiene que ser el Pleno en su conjunto el que dé visto bueno a la petición de los informes, pues evidentemente el Grupo Socialista no va a oponerse en este sentido y anunciamos nuestro voto a favor, si es que lo que hay que hacer es votar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor portavoz. Bueno, para aclarar un poquillo, es un tema procedimental que desde Secretaría se entiende que se tiene que hacer de esta manera. Se entiende que hay que solicitar a la Consejería y al órgano de tutela financiera para saber si el ayuntamiento puede prestar esta competencia, ya que estamos hablando de una competencia impropia. Entonces, se entiende que la forma procedimental es la que se trae aquí al Pleno, con lo cual se tendría que aprobar el acuerdo, el que ya votamos y que voy a pasar a leer cuando en los de réplica, si alguien quiere, que se votó en la comisión para mandar a la Consejería de Tutela Financiera estas preguntas para poder seguir con el procedimiento que se entiende de Secretaría que es el adecuado. No obstante, si alguien quiere luego el turno de réplica o en cualquier momento, creo que este es un buen asunto para poner sobre la mesa temas más genéricos que yo creo que las entidades locales, como entidades locales, sí que tendríamos que sumar fuerzas, que además todos los grupos, yo creo que sería importante en relación a lo que son las competencias impropias. Yo creo que esto es el asunto que sí que en algún momento dado nos puede traer a colación esto que estamos aprobando ahora, ¿no? Es cómo las entidades locales estamos asumiendo ciertas competencias y qué nos suponen. Y qué supone en esa ley que sean impropias, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde deberíamos centrar en un futuro debate y yo creo que todas las entidades locales al unísono deberíamos luchar por lo que entiendo que no es justo, que es la asunción de las competencias utilizando muchos recursos propios cuando realmente la competencia no es nuestra. Pero bueno, me refiero, por ejemplo, a temas tan importantes en Llanes como es el salvamento o la educación de 0 a 3, por ejemplo, que son dos temas que llevan muchísimos impuestos de los llaniscos y entendemos que yo creo que tendríamos que, y con la FAC, que debería ser un órgano que apoyara estas iniciativas de entidades locales, pues tendríamos que apoyar todos. Pero bueno, esto es un poco un alegato generalista sobre lo que son las competencias impropias, que me gustaría que en algún día podamos estar todos, y seguro que todos estamos en la misma dirección, todos los que pertenecemos a las entidades locales. Pero bueno, dicho esto, voy a pasar al turno, si alguien quiere decir algo sobre el punto de orden del día, para luego volver a leer el acuerdo tomado en la comisión para hacer la votación correspondiente. Así que, si Priscila, Marian, Lucio quieren tener la palabra, es el momento, o otra vez el portavoz del Grupo Principal Socialista. Empezamos por Priscila, ¿quieres decir algo? Marian, del Foro, ¿quieres decir algo al respecto? Lucio, ¿quieres volver a...? Nada, gracias. ¿No? Vale, y por último, si quiere el portavoz volver a hacer alguna aclaración. No, pues entonces pasamos directamente, vale, gracias José, pasamos directamente a la votación del punto de orden del día número 3, que es el convenio de colaboración para la prestación de servicios de promoción y participación juvenil.
Recordamos el acuerdo tomado en el Pleno, creo que se va a votar, que es, primero, solicitar de conformidad con los informes emitidos la tramitación de los informes previstos en el artículo 7.4 de la Ley 7/85 del 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, en adelante, bueno, de inexistencia de duplicidad y sostenibilidad financiera en relación a la Oficina de Información de Llanes, en cumplimiento de las previsiones contenidas en el Decreto 68/2014 de 10 de julio, por el que se regula el procedimiento para la obtención de los informes. Se corta algo la intervención del alcalde, Dani. Se estaba cortando y ahora quedó congelada. Dani. No. Dicho esto, no sé si... Alcalde, perdón, no se te oyó, se quedó como colgado el sonido y la imagen y desde la lectura de solicitar el informe 7.4 del decreto se cortó. Si puedes repetirlo, por favor, porque no consta. Vale. Sí, vuelvo a repetir, es el acuerdo tomado en la comisión, que es el siguiente. Primero, solicitar de conformidad con los informes emitidos la tramitación de los informes previstos en el artículo 7.4 de la Ley 7/85 de 2 de abril y de inexistencia de duplicidad y sostenibilidad financiera en relación a la Oficina de Información Juvenil de Llanes, en cumplimiento de las previsiones contenidas en el Decreto 68/14 de 10 de julio, por el que se regula el procedimiento para la obtención de los informes previstos en el artículo 7.4 de la citada Ley 7/85. Segundo, dar traslado del presente acuerdo y del expediente municipal tramitado al efecto para la obtención de los citados informes a la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Presidencia. Dicho esto, si se me entendió, pasamos a la votación. Votos a favor de dicho acuerdo. Vamos a ir, como siempre, nominalmente para que la señora secretaria pueda tomar nota. Entonces empezamos por el Grupo Municipal Socialista. José Manuel Herrero Mijares. ¿No se te ha oído, José Manuel? Sí, vale. Asentimiento. También asentimiento sirve. Asentimiento sirve. Venga, okay. De acuerdo. Okay, José Manuel. Sí. Rubén Benito Cantero. Rubén. Sí. Vale. De acuerdo. María Sandra García González. Sí. Sí. De acuerdo. Óscar Torres Rodríguez. Sí. Vale. De acuerdo, Óscar. Laura Torre González. Sí. De acuerdo. Daniel Cueto Blanco. ¿Dónde está Daniel? Ah. ¿Daniel? Hace poco estaba aquí. Bueno, vamos a pasar al siguiente y luego a ver si puede estar Daniel, ¿vale? Juan Antonio González Blanco. Juan Antonio. Juan Antonio. Micrófono. Ahí está Juan Antonio. Juan Antonio González Blanco. Asentimiento, ok, venga. Correcto, vuelvo a la secretaria, que es lo importante. Y Begoña Valle del Río. Sí. Correcto. A la falta de que Daniel Cueto a ver si puede volver a conectar. Seguimos Daniel, por favor, Daniel. No le vemos por ahí. Sí, está, pero no le oigo. No, lo tiene como parado. Está fuera. Ahora. Vamos a esperar un segundo. Bueno, seguimos. Venga. Ahora, Daniel Cueto. Daniel Cueto. Sí. Sí, venga. Correcto, te escuchamos, Daniel. Perfecto, bueno. Bueno, hoy están los micros algo mal. Priscila Alonso. Sí. Priscila, sí. Seguimos Iván García Álvarez. Sí. María Covadonga García de la Llana. Sí. Juan Carlos Armasierra. Sí. Lucio Carriles Sánchez. Sí. Juan Antonio Valladares Álvarez. Sí. María Luisa Elviro Santos. Sí. Miguel Ángel Alonso Po. Sí. Y por último, Enrique Riestra Rozas, sí. Así que, pasado el trámite, con todos los votos, los 17 votos de los concejales a favor, queda aprobado este punto. Pasamos a los dos siguientes del orden del día, que simplemente es
dar cuenta de las resoluciones. No sé si el señor portavoz quiere dar cuenta de las mismas. Sí, sí. ¿Vas a leerlas tú? Sí, Bueno, sí. entonces, tiene la palabra el señor portavoz, Lucio Carriles, cuando quieras. Gracias. Paso a darles cuenta de la resolución 2610 de 2020 de designación como delegado de datos del Ayuntamiento al Instituto CIES. Perdón que interrumpa. Me había comentado antes de iniciar el pleno el alcalde que queríamos hablar de una moción urgente. El orden tampoco es que sea especialmente relevante, pero a lo mejor porque está sometido a debate y votación antes de la dación de cuenta, si le parece pertinente al alcalde, introducir la moción por urgencia ahora. Bueno, teniendo en cuenta que está últimas, bueno, yo creo que si todo el mundo está de acuerdo, en vez de La pasar queremos dejar para el final, el punto no pasa 7, nada, no pasa nada. bueno, pues la podemos debatir ahora, si queréis, y luego damos cuenta, Yo creo Lucio, ¿te que queda parece? más ordenado que las cosas de debate primero y luego la dación de cuenta al final del orden del día, ¿vale? Bueno, de acuerdo. Pues bueno, entonces, dicho lo cual, la señora secretaria, 26 de octubre de este mismo año, el Grupo Municipal Socialista presenta una moción, pero que no llegó a secretaría, que había llegado solo a alcaldía. Yo pensé que también estaba en secretaría y bueno, por asuntos, por el lío de papel no se metió en las comisiones correspondientes y bueno, entendían que eso es. Entonces entendimos que bueno, que igual era bueno, pues oye, en aras de poder debatir las cosas, pues presentarlo como la moción urgente y que, bueno, hacer la votación correspondiente, que me imagino que no hay ningún problema por parte de nadie, y que el Grupo Municipal Socialista pueda exponer esta moción y luego pasar a la votación. Entonces, si os parece, pasamos a votar la urgencia para que el Grupo Municipal Socialista pueda exponer esta moción que tendría que haber igual estado sin ser urgente, pero bueno, que es para... ¿Puedo comentar un momento una cosa? Sí. Bueno, sí. En estos momentos José Manuel Herrero o se ha colgado o no está. Entonces, podríamos esperar un momento. Sí, es que acabo de darme cuenta, iba a decir lo que no está Herrero. Podríamos cambiar haciéndole un poco de tiempo para que se pueda incorporar. Perfecto. Entonces, lo que proponía el alcalde, seguimos con la dación de cuenta y cuando se incorpore el portavoz del PSOE para la defensa de la moción urgente, votamos la urgencia y defendéis la moción. ¿Os parece? Perfecto. Vale, entonces seguimos, alcalde, con las resoluciones. Vale. Perfecto, pues proseguimos entonces en el mismo orden. El señor portavoz, Lucio Carriles, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias. Paso, como decía, a darles cuenta de la designación como delegado de datos del Ayuntamiento de Llanes al Instituto CIES. Ya en el año 2018, la Comisión Europea, con el reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, hablaba de la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos y a la libre circulación de los mismos. Todo esto es de aplicación directa en España y afecta a derechos fundamentales que recoge nuestra Carta Magna, como es la protección de datos. Todo esto se ha ampliado mediante Ley Orgánica 3 del 2018 de protección de datos y garantía de derechos digitales. Esta normativa impone obligaciones a las entidades, tanto a todas las administraciones públicas y, por tanto, también a las entidades locales, y hace mención a que los datos deben tratarse de forma proactiva. En el marco del modelo de protección de datos se incluye la creación de la figura del delegado de protección de datos, que es de obligado nombramiento para las administraciones públicas y que deberá ser un experto, un profesional especializado, experto en normativa de protección de datos y formación jurídica. El ayuntamiento ahora mismo pues, no dispone de personal que reúna esta cualificación, independencia y conocimientos y formación que tiene, según la normativa europea, reunir esta persona, y además tampoco, si pudiera tenerlo, habría que tener en cuenta también la disponibilidad horaria que esa persona tendría que tener para llevar a cabo su labor. Entonces, como decía antes, el nombramiento de este delegado de protección de datos es de obligado cumplimiento y el ayuntamiento debe comunicar su designación a organismos de control, como es la Agencia Española de Protección de Datos.
Por otra parte, el Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos da soporte y apoyo al Principado y a los concejos asturianos y sobre todo a municipios menores de 20.000 habitantes, y este consorcio ha propuesto la creación de un proyecto para que los ayuntamientos puedan disponer de la figura de delegado de protección de datos cuando aquellos municipios no cuenten ni con personal cualificado ni con dotación económica. Por lo tanto, a la vista de no poder crear esa plaza o de trasladar esas funciones a un funcionario de la plantilla municipal, pues se aprueba el designar como delegado de protección de datos a la entidad Ciencia e Ingeniería Económica y Social, Instituto CIES, según el acuerdo que se ha firmado con el Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos CAST. De todo esto, el informe que obra en su poder, hay que dar traslado al Pleno, que es lo que acabo de hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Si te parece, pasamos al siguiente punto, que es también dar cuenta. Cuando quieras tienes la palabra, Lucio. Muchas gracias. El tercer punto, o el quinto punto del orden del día es desistimiento, procedimiento de adjudicación de contrato administrativo de mantenimiento de extintores y sistemas contra incendio. Bueno, por una resolución de la Consejería de Contratación Pública en abril de este año, pues se aprobó un expediente y los pliegos y se autorizó también el gasto para el contrato denominado mantenimiento de extintores y sistemas de contraincendios en dependencias municipales. La licitación fue publicada en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Llanes, tal como marca la ley. Se certificaron en Secretaría la presentación de varias ofertas, una de Sting Iruña y otra de Plana Fábrega Asturias, y en función de la documentación presentada, pues se admitieron a licitación las dos que acabo de decir. Se requirió a Plana Fábrega Asturias para la adjudicación y para que en el plazo establecido presentara la documentación. La empresa presenta la documentación y se solicitan informes. Bueno, pues en ese informe se desiste del procedimiento para la adjudicación del contrato administrativo que se tramitó por procedimiento abierto, simplificado, abreviado, ya que su valor es inferior a 35.000 euros, concretamente es de 16.875, y una duración de 4 años prorrogables a 1 año más. En este caso es cuando resulta que el órgano contratante, el órgano de contratación es incompetente en razón a la duración del convenio. Por todo ello se propone pensar a los candidatos aptos para participar en la licitación, con los gastos que hubieran incurrido en su caso, iniciar un nuevo expediente de licitación en el que se especifique correctamente el número de años y la existencia de prórrogas si las hubiere, notificar la resolución a los licitadores y publicar esta resolución en la plataforma de contratación del sector público y en el perfil de contratante. Por último, se pide que se dé cuenta al Pleno en la sesión ordinaria que proceda, como acabo de hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucio, señor portavoz. Gracias por la claridad de la exposición también. Pasamos al punto número 6 del orden del día, que son las resoluciones dictadas por la Alcaldía y concejalías delegadas desde el día 14 de septiembre al 9 de octubre de 2020. Como sabéis, este es un punto que desde que tenemos a la nueva secretaria metemos en todos los plenos porque se entiende que tiene que quedar plasmado en los mismos. El funcionario correspondiente ya les ha hecho llegar todas estas resoluciones y simplemente es el recordarlo o el matizarlo aquí en el pleno, por eso se pone el orden del punto del día, si no me equivoco, Carla. Correcto. Sin perjuicio de la entrega física que hace Tomás periódicamente a los concejales que vengan a por la documentación, hay que dar cuentas presa en pleno. Eso se está haciendo y yo creo que procedimentalmente más correcto, obviamente, es dar cuentas presa. Bien, pues muchas gracias y queda también, yo creo que bien clarificado para los siguientes plenos. Y ya por último, ahora sí tenemos las mociones urgentes, que bueno, que en principio no teníamos ninguna, más bien por eso, ¿no? Pues porque no, por lo que ya he expuesto antes. Yo no sé
Si veo que... ¿Se podría posponer, por favor, para el siguiente pleno? Es que en este momento es el José Manuel Herrero, que era el que iba a defender esta moción, pues no tiene problemas de conexión, en Panes no tiene conexión. Simplemente para el siguiente... Al socialista, o un receso o pedir el aplazamiento para el próximo pleno. Sí, se puede dejar, lo que podemos hacer es dejarla sobre la mesa para el siguiente pleno y ya se incluye en el orden del día sin que haya que ratificar la urgencia, si les parece. Por parte del grupo municipal, sí, perfecto, muchas gracias. Muy bien, pues quedará en el siguiente pleno como moción sin urgencia. Y ya por último, entonces, pasamos al último punto del orden del día, que son los juegos y preguntas. En principio vamos a pasar a responder las preguntas del anterior pleno para luego que los grupos correspondientes hagan las preguntas pertinentes. En principio, como yo siempre lo digo, pero bueno, sí es verdad que sería conveniente poder tener, aunque se haga didácticamente y se pueda hacer una exposición como se quiera, porque para eso están los plenos, pero sí que una minuta con las preguntas creo que sería muy conveniente, porque así iríamos una por una sobre las preguntas concretas, ¿no? Unas preguntas entre signos de interrogación, que es cómo se hacen. Pero, no obstante, yo voy a remitirme a las que no creo que haya hablado el otro día. Yo solamente tengo 2 y voy a ir pasando por los diferentes concejales para que emitan las respuestas correspondientes. Sería una que se me hizo sobre por qué no se ha dado cuenta el pleno de los cambios de las delegaciones de competencias de 2 concejales del equipo de gobierno. Porque procedimentalmente no hay que pasarlo por el pleno y con un decreto de alcaldía es suficiente, tal y como me comentan desde Secretaría, que fue como se hizo y se hacía siempre. Después, la última pregunta que tenía yo era, no sé si era una pregunta o una sugerencia, me preguntaba por las verdaderas razones por qué se hizo este cambio de competencias. Bueno, pues simplemente decir que es un tema subjetivo y es un tema de intentar hacer más eficiente y mejor la administración. Y si vuelvo a matizar aquí, pues eso, pues el agradecimiento a las concejalas que en este caso hicieron el cambio de concejalías, que hicieron una labor estupenda en este año y medio y van a seguir haciéndolo en otras competencias. Entendemos que es mejor y por eso sí, ¿no? Queremos, José Manuel, queremos, José Manuel. Vale. Y luego ya, dicho esto, vamos a pasar, yo creo que empezando por Juan Carlos Armas, si le parece bien, que es el que primero hace una alusión sobre un tema de Buelna. Entonces, que cada concejal del equipo de gobierno vaya cogiendo las preguntas que entienda que se le hicieron, yo tengo aquí 12, y que no haya contestado en el anterior pleno y adelante con ellos. Juan Carlos, si te parece, ¿empiezas tú? Sí, buenos días. Era una pregunta que hacía la concejala Sandra relativa al depósito de agua de Buelna. Haciendo un poco de memoria, cuando las obras de la autovía en el subtramo Buelna-Unquera, la UTE que estaba realizando aquellos trabajos en el taluzamiento de la autovía a su paso por Buelna, pues en esas operaciones se produjo un movimiento de tierras, se entiende que fue así, y se rajó el depósito de aguas de Buelna. Ese depósito de aguas, que era de fábrica, tuvo que dejar de servir porque automáticamente perdió todo el agua y la empresa pasaría al paso, colocó un depósito de PVC en la proximidad de la zona. Eso debió ser pues el año 13 o 14, no tengo muy bien porque las obras se terminaron en el año 2014. En la legislatura pasada, cuando nos incorporamos nosotros, en el año 2015, finales de 2015, bueno, ya 2015, 2016, la empresa, la UTE, que estaba en ese momento liquidando el contrato, se acercó hasta nosotros para decirnos que tenía, bueno, es cierto que Asturagua nos había dicho que había ahí una cosa que tenía que arreglar esa UTE. Se acercó hasta nosotros para decirnos que tenían que hacer ese arreglo, ¿no? Tal como habían tenido las conversaciones en su día con la concejala de obras, y que además había trasladado, creo que recordar, a Colunga, donde tenían ellas las oficinas o no sé qué. Bien, nos presentaron un pequeño proyecto de rehabilitación de ese depósito de agua que no contemplaba lo que entendíamos que era una rehabilitación, como así, porque en realidad era rellenar las grietas con una especie de poliuretano apto para el consumo humano, desde luego,
y nada más, aguantar un poco el terreno y no lo que tenían que hacer, ya que el depósito estaba inservible, tenían que hacer uno nuevo. Más allá de que el nuestro tuviera más años o menos años, pero evidentemente no había tenido ningún problema y estaba en servicio completamente, no había dado ninguna pega nunca. La empresa no estuvo por la labor, volvió a presentar la misma cuestión, los informes técnicos, concretamente de la arquitecta en aquel momento, Azul Lazo, fueron negativos, diciendo que no se podía aceptar esa cuestión, y la UTE sencillamente lo que hizo fue pues que se fue. Nosotros en aquel momento nos pusimos en contacto con la dirección facultativa de la obra, que no había tenido noticias de que eso se hubiera roto. No había tenido noticias en el momento que se produjo ese accidente. Ellos no tuvieron noticias, tuvieron noticias al final con la liquidación. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que la UTE en ese momento ya no tenía dinero y no quería ejecutar esa obra. Total, que se marchó. Nosotros con la dirección facultativa dijimos al secretario en el momento para que hiciera una reclamación patrimonial. Hablé recientemente, hace poco, con la dirección facultativa en aquel momento de la obra, con el ingeniero de la demarcación de carreteras, y claro, él dice que él nunca tuvo conocimiento ni hay un expediente de que eso se rompió. Entonces, ¿cómo es ese dicho? La culpa no es de nadie, ¿no? Era de no sé quién. Sigo en contacto con este director facultativo que está intentando de alguna manera a ver si puede hacer algo, pero entiende que el momento era en el año 2014, no en el 2016 o 17, porque claro, la empresa está diciendo, o decía en su informe que que nos lo hacían, pero que no había sido culpa suya, que eso era porque el terreno estaba mal y que era culpa nuestra. Evidentemente no era culpa nuestra. El problema es que el depósito ese que nos pusieron eventual se ha rajado. Se ha rajado. La suerte que tenemos es que se ha rajado por la parte de arriba, con lo cual hemos disminuido el volumen de agua, por decir así, para que no pierda, y ya hemos puesto una partida, porque es lo que veo que nos va a tocar, una partida. Hay esperanzas de que el Ministerio se haga cargo de ello, pero pocas esperanzas. Y hemos puesto una partida para intentar recuperar con un nuevo depósito que es de... Quiero recordar que son 50 metros cúbicos, un depósito que, cuesta algo de dinero, y ya hemos puesto la partida ahí, pues por si en estos meses no termina el Ministerio por darnos solución a este problema, porque la UTE ya desapareció, y el responsable no era la UTE, el responsable es el Ministerio, porque el Ministerio es el que contrató a la UTE para hacer eso, y es el Ministerio el que tenía que exigir a la UTE que lo hiciera. Pero como no había en el expediente, no existe expediente de ese accidente, pues es la palabra de este ayuntamiento contra la palabra del ministerio. Y tampoco vamos a estar litigando contra un ministerio, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que pasa. Nosotros vamos a poner la partida ahí presupuestaria para el año que viene. Si vemos que por fin no da, pues hacer una obra que, claro, no podemos estar en precario. De momento... ha dicho que de momento no hay preocupación, pero también es cierto que el terreno puede irse abajo y entonces tendríamos un problema. Entonces, pues vamos a meter los presupuestos para si no hay contestación de aquí a final de año por parte del Ministerio que nos puedan hacer ese depósito, iniciar nosotros la construcción de uno nuevo. Y ya habrá que ver si hacemos uno de fábrica, a ver lo que cuesta, o hacemos uno de PVC de última generación, que pueda estar haciendo una buena soledad de hormigón y aguantando el terreno para que no tengamos este problema. Y esto es lo que hay. Bien, muchas gracias, Juan Carlos. Iván, Deportes, si te parece tomar la palabra y responder a lo que entiendas que se te preguntó. Gracias. Sí, buenos días a todas y a todos. Yo tengo 3 preguntas que contestar. Una que me hizo Begoña de las actividades deportivas, que por qué empezaban el día 13 en vez del día 1. Bueno, pues después de varias reuniones con clubes y junto con el director del polideportivo se decidió empezar el día 13 para ver cómo empezaba la situación en los colegios.
para ir implementando las medidas que con la pandemia se tienen que llevar en las instalaciones deportivas y con casi la certeza de que se iban a tener que paralizar porque en cuanto llegara el invierno todas estas cosas iban a sufrir parones. Con lo del COVID, también los espacios entre horas son mayores, los circuitos de entrada, de salida, entonces se optó por dar la mayor cobertura posible a los clubes y prepararlo todo para que el riesgo de contagio sea el menor posible. La segunda pregunta es en torno al campo de golf, que la hizo José Manuel Herrero, a través del SOS en redes sociales Campo de Golf Llanes. Decirle que estamos trabajando en cuál será la mejor solución posible, estamos en contacto con todos los implicados, Real Federación Española de Golf, Real Federación Asturiana, Federación Asturiana de Golf, con Club de Golf La Cuesta, con ingenieros, con técnicos. La próxima semana se hará una actuación en los greens que será retirada de la capa negra, escarificado, siembra de semilla, una semilla distinta, más resistente a la enfermedad del dólar, que en este campo es en el único de España que no se echan productos fitosanitarios. Abono micropinchado y recebos de arena. En cuanto a... Hay otra aquí que pone la fuga de abonados, la fuga de jugadores habituales a otros campos de la zona, la no sustitución del personal de mantenimiento. El personal de mantenimiento, tuvimos por desgracia la baja que sigue de baja, de Cabo, que es el jefe de personal y el que llevaba el campo. Es una baja muy difícil de cubrir. Aparte, en la relación de puestos de trabajo aparece como jefe de personal, no aparece como con otras categorías propias de un campo de golf. Respecto a la pérdida de abonados, cuando en el año 2005 el campo pasa a gerencia municipal, el total de abonados son 1.212. En 2 años se sube a 1.408, aprovechando el tirón del Club de Golf La Cuesta. Y desde el año 2007 al año 2015, que llegamos nosotros, pasa de 1.408 a 871 abonados. Hay una pérdida de 537 abonados durante digamos, los mandatos del PSOE. Del año 2015 a día 1 de octubre del 2020 se pasa de 871 abonados a 746. Hay una pérdida de 125 abonados. Por supuesto que estamos preocupados, por supuesto que hay que tomar medidas y se les harán llegar y serán conocedores de ellas en cuanto todas las reuniones y todas las gestiones que se están haciendo con la gente que de verdad sabe de golf, podamos decirles algo sin ningún problema, serán conscientes de todo ello, de lo que se va a hacer. Después hay una pregunta que hizo el señor Óscar Torre, que podía ser o para el señor alcalde o para mí, acerca de la mesa de turismo, que si se iba a invitar al PSOE a la mesa de turismo. La respuesta es no. La respuesta es no por nada, sino porque las asociaciones que son las que han planteado esta mesa de turismo no la quieren politizar. Nosotros solamente somos, no se ría, señor Herrero, les puede preguntar a ellos. Nosotros solo somos un hilo conductor entre las asociaciones y los técnicos. Y nada más, esas son las 3 preguntas. Muchas gracias. Nos quedaría, María contestó todas en el pleno anterior, nos quedaría creo que Priscila con alguna sobre las playas. ¿Puede ser? Priscila. Sí. La pregunta que se me hacía era que cuáles eran las causas para que este año las playas finalizaran el 31 de agosto.
Bueno, la verdad que empezando un poco por lo que se hablaba antes de todas las competencias impropias, el socorrismo es una más. Evidentemente, Llanes es un municipio turístico y con una amplia oferta de playas, 33 arenales. Hay que decir que la subvención del Principado cada vez baja más. Hace unos años se daba un montante mucho más amplio y cada vez va bajando más. Nosotros a primeros de año ya teníamos 267.000 euros, que teníamos la retención de crédito, la más alta que hubo nunca. Cuando ya teníamos toda esta información y todo lo teníamos ya para sacar las licitaciones, llegó la pandemia y hubo una paralización de los plazos. El levantamiento de los plazos fue tarde, con lo cual ya no nos daba tiempo a sacar una licitación por los plazos, porque ya se nos iban a ir, estábamos ya a las puertas del verano. Entonces se nos plantea que se puede sacar por la vía de emergencia. Cuando nos pasa esto, hablamos con Cruz Roja, que es el que llevaba muchos años prestando dicho servicio, y nos dice que este año, con todas las circunstancias y como se plantean el verano, que no van a hacer el salvamento. Hablamos con otras empresas y como no sabían cómo abordarlo por el volumen tan grande de playas que tenemos, rechazan también la opción. También tengo que decir que cuando se sacó otros años a licitación, la única empresa que optaba a la licitación era Cruz Roja. Estas empresas tampoco. Entonces decidimos hacerlo por medios propios, a través de la FAC. Nosotros les pasamos el crédito que teníamos, las necesidades de las playas, que quiero recordar que nosotros desde que ya entramos, no esta legislatura sino la anterior, son 13 playas, son todos los días, no como antes que eran 11 playas de semana y 2 de fines de semana, porque entendemos, y más se deberían de hacer, es un tema presupuestario al final. Cuando hablamos de tantas playas, el volumen de socorristas es muy grande, son 39 socorristas, 6 lancheros, 2 coordinadores y una jefa de zona. De los 36 socorristas, 13 eran cada jefe de playa, porque entendíamos que era la forma de controlar, sobre todo con este año, con el COVID y con toda la pandemia, de poder controlar de una forma más cercana lo que pasaba en cada playa. Digo que lo hicimos por medios propios a través de la FAC, cuando le dimos nuestros requisitos y lo que económicamente podíamos poner, que eran los 267.000 euros, vuelvo a decir que la cifra más alta hasta el momento. Ellos nos dan unas fechas, nos estiman y nos dicen que hasta ahí. Entonces nosotros fue lo que hicimos. Esta partida no la pudimos aumentar, no por falta de dinero, sino porque al tener los plazos paralizados y todo, no nos hubiera dado tiempo, porque habría que haberlo pasado por el pleno. Y básicamente por eso tuvimos que ajustarnos por todo esto al tiempo que ellos nos marcaban, que era hasta el 31 de agosto. Nada más. Y muchas gracias, Cristina. Creo que quedó perfectamente explicado. Y dicho esto, creo que es el turno ya de las preguntas para el Grupo Municipal Socialista, los grupos que quieran hacer preguntas. Cuando quiera tiene la palabra quien lo estime conveniente. El Grupo Municipal Socialista, quien quiera comenzar el turno de preguntas del grupo. Es que Marisa Elviro quería contestar algo. Marisa, no se te oye, por favor. Enciende el micrófono. Que falta una pregunta. Ahora, Marisa. Una pregunta que me había hecho el señor Herrero en Perdona, Marisa. ¿Perdón? No, que disculpa, se me había olvidado que tenías una pregunta, perdona.
Tienes la palabra. Sí, no, es que no quisiera que pensaran que no quiero contestar a una pregunta tan importante. Y es que el señor Herrero había preguntado, si no me equivoco, que si era cierto que yo había cogido vacaciones del 21 al 27 de septiembre. No, cogí del 21 al 25, señor Herrero, el 26 y el 27 fin de semana. Me sorprende bastante que después de tanto tiempo de trabajo solo me pregunten por mis vacaciones. Si quieren, no sé si querrán que les diga dónde fui, me quedé en Llanes, por cierto, ni qué hice. Y supongo que debo ser la única que ha cogido vacaciones en esta vida 5 días porque les ha sorprendido tanto. Únicamente aviso que igual en Navidad me da un arrebato y me cojo otros 5. Venga, muchas gracias, nada más. Muchas gracias, Marisa. Ahora sí tiene la palabra el Grupo Municipal Socialista cuando quiera. Perdón. Yo quiero comentar una cosa, si puede ser. Pues sí, Marian, si quiere responder algo, es que pensé que ella había respondido todo. Estaba viendo aquí, como a veces es tan caótico, por eso digo lo de la minuta, perdonad. Pero Marian, cuando... Perdón, esto, bueno, es que el estar en vídeos telemáticos es esto. Yo sí contesté en el pleno pasado a todas las preguntas, pero es que yo hice una pregunta al equipo socialista que creo que tenían que responder en este pleno. Entonces me gustaría, porque entre otras cosas debemos responder a los vecinos de La Pesa. Entonces necesito, por favor, que el portavoz o quien corresponda, el portavoz era el concejal de urbanismo en aquel momento, me pueda responder a la pregunta hecha, que no sé si lo recuerdan o se la transmito de nuevo. En el catálogo que se remitió, que se aprobó en el 2016, hay un informe del señor vicesecretario, Luis Antonio Puello, donde dice literalmente que la gestión, rectificación anual y actualización permanente del catálogo urbanístico se lleva a cabo con todos los ayuntamientos, el inventario municipal, perdón, no el catálogo, el inventario municipal de bienes inmuebles. El inventario se lleva a cabo en todos los ayuntamientos desde el negociado de patrimonio municipal, por razones obvias, excepto en nuestro ayuntamiento, que por causas desconocidas la relación de puestos de trabajo lo ubicó en los últimos años en urbanismo. Hubo un problema, todos sabemos, con un comunal, una cesión en el pueblo de La Pesa, que dio lugar, bueno, pues a un malestar enorme por parte de los vecinos y por una gestión pésima de ese comunal. Y añado a esto que sigue, el informe dice, el concejal de Urbanismo y Patrimonio solicitó a quien suscribe, o sea, al vicesecretario, la coordinación de los trabajos que ahora se elevan a pleno en aquel momento. Entonces yo le quise hacer la pregunta que por qué se cambió de patrimonio, que lo llevaba una persona, a urbanismo, que lo llevaba otra persona, dos técnicos distintos, por qué se cambió y se hizo así. Desde entonces necesitamos responder a los vecinos y necesito que se responda a esa pregunta. Por favor, que fue el pleno pasado, que me lo respondan. Yo pensaba que iban a venir a ver los expedientes, estuvo el equipo socialista viendo expedientes aquí en urbanismo, podían haber solicitado los expedientes que estaban previstos para entregárselos y que los analizaran, pero nadie preguntó por ellos. Entonces necesito saber si fue falta de tiempo, qué pasó con esto, que me respondan, y digo que es solamente para contestar a los vecinos. Muchas gracias. Bien, gracias, Marian. Pues dicho queda y ahora sí, turno de preguntas, y si tiene a bien la respuesta de esta pregunta el Grupo Municipal Socialista, no sé si el señor Herrero o quien competa. Gracias. José Manuel, ¿no se te oye? José Manuel. No. No. Debes de tener, aparte de, como no sin permisos para conectar el audio, José. Porque el micrófono se lo tienes abierto. Sí, pero... Ahora. ¿Sí? Ahora sí. Correcto. Antes de comenzar las preguntas que nos corresponden realizar en este pleno, por ser pleno ordinario, que va a comenzar la compañera Sandra, bueno, voy a aclarar el tema que ha dicho la señora García de la Llana. En primer lugar, me gustaría que quede claro, y la secretaria en este sentido nos puede aclarar, en el turno de ruegos y preguntas,
que yo conozca, a lo mejor estoy equivocado y evidentemente reconocería mi equivocación, las preguntas en los plenos se realizan al alcalde y en su caso a los concejales delegados, no a los concejales de la oposición. Dicho esto, no tengo inconveniente en responder, pero sí que me gustaría que por parte de la secretaria municipal se aclarase este tema. A ver, el turno de ruegos y preguntas obviamente está centrado en un control de la oposición y al equipo de gobierno se formulan o a la alcaldía directamente o a los concejales, como bien dice José Manuel. Si bien es cierto que en el seno del debate o de algún punto del orden del día sí puede haber interlocución entre los concejales, pero en principio la formulación de las preguntas, como bien dices, es del portavoz del Grupo Municipal Socialista al equipo de gobierno. Si fruto de ese debate, de esa pregunta, surge una repregunta de la señora concejala de Marián o de otro corporativo del equipo de gobierno, pues obviamente sí puede haber debate, pero como tal, como debate, no como pregunta directa. Bien. Dicho esto, no tengo inconveniente en contestarlo, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Efectivamente, el tema que plantea la señora concejala es por qué se cambió la gestión de todo el tema del inventario de los comunales a vicesecretaría en aquel momento, cuando efectivamente había un servicio de patrimonio. Bien, efectivamente esa fue una decisión en su momento de la alcaldía que el concejal de urbanismo, en este caso yo, pues tradujo en una orden a vicesecretaría. Los motivos fueron porque la persona que ejercía el cargo de vicesecretaría había coordinado todos los trabajos, por lo menos yo es lo que tengo constancia, con el Banco de Tierras a través de todo el tema de los comunales. Y por lo tanto, por el conocimiento que se tenía o que entendíamos que tenía la persona encargada de la vicesecretaría, se le encargó a él personalmente que se ocupase de ese trabajo. No hay ninguna otra razón más allá. Y porque además, precisamente, se contrató, quiero recordar, estoy hablando de memoria porque evidentemente hace tiempo que pasó, se contrató además a una persona para ayudar en eran personas en prácticas, en aquel momento programas de acciones complementarias, quiero recordar, o alguno de estos programas de promoción de empleo a licenciados jóvenes para realizar estas funciones. Dicho esto, el ayuntamiento, o por lo menos siempre tuvimos constancia de que ese terreno, si es el que yo creo que es, siempre fue comunal y, de hecho, en algún momento en esa zona que se limpió hasta se colocaron bancos por parte del ayuntamiento. Creo recordar que ese comunal, tendría que verlo más a fondo todo el expediente. Le agradezco a la concejala que precisamente en este punto, en este tema, ya tenga toda la documentación preparada para que la pasemos a buscar y fíjese, nos dice preparada, o sea que no vamos a necesitar ni copia, ¿no? Cuando siempre se nos están poniendo pegas de que hay que solicitar primero la vista de los expedientes y luego, dependiendo del tipo de expedientes que solicitemos, que pidamos las copias de lo que queramos oportuno. En este momento, gracias a la gentileza de la señora concejala de urbanismo, ya lo tenemos todo preparado. No se preocupe, que en los próximos días pasaremos a recogerlo, si usted da la orden a los funcionarios para que nos lo den, pues pasaremos a recogerlo con mucho gusto. Y poco más tengo que decir en este sentido. No sé qué es lo que pretende buscar la señora concejala con este tema, pero es lo que le puedo decir porque evidentemente no tengo acceso a toda esa documentación y a todos esos archivos que me harían recordar mucho mejor el tema, ¿no? Bien, si quiere aclararlo... Necesito... Pero por favor vamos a aclararlo rápido y luego seguir el turno como siempre del pleno. Sí, pero es una aclaración solamente y por zanjarlo en esto. Tomo la aclaración de la señora secretaria de esto, pero lo hice así, aunque en el pleno anterior lo dirigí al alcalde la pregunta para que el alcalde se la hiciese al portavoz del equipo socialista y ahora no solamente pedía la aclaración de esto,
porque fue el propio portavoz del equipo socialista quien me interfirió a mí en otros plenos pasados de la misma manera. Entonces yo pensé que era algo que estaba contemplado como tal. Si no lo es así, pues lo haremos de la manera que nos indican o lo haremos bueno, pues de la manera que nos pueda decir la secretaria que debamos hacerlo. Por eso se hizo. No se pasó a vicesecretaría, se pasó a urbanismo, o eso dice el vicesecretario. Es que este informe es del vicesecretario y el vicesecretario puntúa específicamente que se pasó a urbanismo, no a vicesecretaría, como indica el concejal. Y habla del propio concejal, no habla de alcaldía. Habla del concejal de urbanismo y patrimonio solicitó la dirección y coordinación de los trabajos que ahora se elevan a pleno. Con lo cual, creo, y no tengo los expedientes preparados para ustedes como quieren hacer saber que esto es un interés. No es interés mío, es interés de los vecinos. Y le digo que están preparados y sé el número de expedientes porque los tuvimos que estudiar detenidamente para darles la explicación pertinente que nos pedían. A ver dónde estaba el error. Entonces, si ustedes sabían que era comunal, tiene doble acción mal hecha. Porque en las anteriores legislaturas, en pasadas legislaturas, se llevó a cabo todo el procedimiento que nos llevó a este problema. Entonces, con lo cual, yo le pediría que estudiase el expediente bien, que lo viera, yo me pongo de acuerdo con usted y lo veo con usted y le explico y le puedo decir, pero necesitamos saber por qué sucedió lo que sucedió para explicarles a los vecinos y que puedan entender que esta consecución de dónde viene y por qué viene así. La explicación que pueda tener, no es otra, nada más. Muchas gracias. Si se quiere responder, os pasamos a las preguntas y por favor sigamos el orden del pleno como intentamos hacer bueno, de aquí en adelante. Muchas gracias y quien quiera el Grupo Municipal Socialista tiene la palabra. Sí, yo. A ver, tengo una serie de preguntas. La primera es sobre el Cobarón. Es conocido el hecho de que el Ayuntamiento de Llanes concedió una licencia de obras en las proximidades del Cobarón, una cueva catalogada, sin solicitar el preceptivo informe de patrimonio. Como consecuencia, esta licencia tuvo que ser anulada cuando el hecho fue conocido por la Administración regional, generándose importantes pérdidas económicas y un grave desprestigio para este Ayuntamiento de Llanes. La transparencia ante esta crisis por parte del Gobierno municipal ha sido inexistente y todo esto nos lleva a realizar una serie de preguntas cuyas respuestas muchos vecinos de Llanes quisiéramos conocer. ¿En qué fecha recibió el Ayuntamiento la notificación de patrimonio y qué tiempo transcurrió hasta que la situación se dio a conocer a la opinión pública? ¿Cómo pudo suceder que ninguno de los participantes en el proceso de concesión de la licencia conociese la existencia de dicha cueva catalogada? ¿Quién considera el señor alcalde que debería asumir los costes de esta chapuza y a qué cantidad supone que ascenderán? Porque de momento solo hemos tenido conocimiento de la devolución al promotor, de la fianza, del licio, de la tasa de licencia urbanística y de la tasa por el cartel, que en un total asciende a unos 11.500 euros. ¿El promotor ha pedido responsabilidad patrimonial? ¿Considera el señor alcalde que esta es la forma adecuada de proteger el patrimonio y el paisaje que pertenece a todos los vecinos de Llanes? ¿Qué medidas se han tomado para evitar que algo así pueda volver a suceder? Esta es una de las preguntas. La siguiente es sobre las escuelas de 0 a 3. A ver si en esta tenemos más suerte. Hemos tenido conocimiento de que el horario de la jornada completa de las escuelas de 0 a 3 ha quedado reducido de 8 horas, que eran antes, a 7 horas. Sin embargo, parece ser que las tarifas se han mantenido, lo cual, de ser cierto, resultaría un completo despropósito. Desde hace tiempo se diría que a este gobierno socialista no le gustan las escuelas de 0 a 3 ni sus trabajadoras, mucho menos. Pero es un servicio que sí resulta vital para muchas vecinas y vecinos. Ya en el pleno anterior, dedicado a las ordenanzas fiscales, intentábamos que este equipo de gobierno respondiera a esta cuestión. Como parece que les molesto, no les gusta, pues no contestaron ustedes. Ya les digo que a ver si tenemos más suerte. El caso es que los vecinos afectados, que son muchos, y las llaniscas en general, quieren respuestas a estas siguientes cuestiones. ¿Son ciertas las informaciones sobre la reducción de las jornadas de las escuelas de 0 a 3? De ser ciertas, ¿cuáles son las razones que han motivado estos recortes?
¿Y pretende el equipo de gobierno solucionar los problemas derivados de su pésima gestión económica a base de reducir los servicios que se prestan a algunos de nuestros vecinos? Y la última pregunta es sobre la policía municipal. Una de las principales funciones de cualquier administración es garantizar aquellos aspectos de la seguridad de los administrados que están dentro de sus competencias. Entre las prioridades que es necesario establecer por la escasez de recursos, nadie duda que las relativas a la seguridad deben figurar en los primeros lugares. Cuando se trata de la administración municipal, está claro que sus principales competencias de seguridad se agrupan dentro de las funciones de la Policía Municipal, cuyas dotaciones personales y materiales deben de ser, por tanto, prioritarias. Los baremos de la dotación de personal que se manejan en la Federación Española de Municipios y Provincias son de 1,8 agentes por cada 1000 habitantes, con lo cual Llanes debería constar con 24, debería de tener 24 en el momento actual. Pero el caso es que solamente tiene 16 agentes, lo que quiere decir que estamos un 50% por debajo de lo recomendado. Esto no es ninguna cifra exagerada, ya que en el 2008, con un gobierno socialista, la plantilla municipal era de 23 agentes. Y tampoco desde un punto de vista económico sería algo inabordable, ya que pues, se podría sustanciar con 300.000 euros al año, lo que supone un menos de un 10% del presupuesto municipal. Las consecuencias, las consecuencias de la dejadez del cuatripartito en lo referido a la seguridad pues, han sido evidentes en estos años que llevan gobernando, en los que hemos visto pues, robos, quemas de coches, altercados sin control, falta de patrullas en todo el concejo y este último año unas medidas que creemos deficientes con todo esto de la pandemia. Como en muchos casos, el señor Riestra se niega a reconocer que ni siquiera es grave el problema. Pues ante toda esta exposición queríamos preguntar si se están realizando o han realizado los miembros de la Agrupación Local de Protección Civil tareas propias de la Policía Local, como el control y regulación del tráfico en el entorno del Colegio Público Valdellera de Posada. ¿Quién es el que ha ordenado estas tareas? ¿Cuáles son los planes del equipo de gobierno para incrementar la plantilla de la Policía Municipal, si se tiene alguno? ¿Considera el equipo de gobierno que la seguridad de los vecinos es su principal prioridad? Hasta aquí son mis preguntas. Gracias. ¿Más preguntas, por favor? ¿Alguien más? Yo. ¿Se me oye? ¿Sí? Sí, correcto. Vale. Mi pregunta, bueno, tengo dos. Una va dirigida a la concejal de Cultura y es que el pasado 10 de noviembre aparece en la página del Ayuntamiento una convocatoria de subvenciones para entidades y actividades culturales dotadas con 40.000 euros. Según se cita en dicha convocatoria, el objeto es la concesión en régimen de concurrencia competitiva de ayudas económicas para las entidades que lleven a cargo la organización, promoción y difusión de actividades culturales dentro del concejo de Llanes. Dentro del capítulo de beneficiarios aparecen entidades, asociaciones o fundaciones culturales legalmente constituidas que organicen, promocionen y difundan actividades culturales en el concejo de Llanes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Pueden optar a esta subvención las comisiones de festejos del concejo que evidentemente estén legalmente constituidas? Sí me gustaría que, dado la premura de tiempo, porque la convocatoria termina el 18 de noviembre de este mes, si pudiera ser que se me contestara ahora. Esa es una. Y la otra que tengo es para el concejal de Hacienda. Como todos sabemos, ahora mismo nos encontramos en la segunda ola de COVID. Esta situación sanitaria ha provocado que el gobierno autonómico, instado por la comunidad sanitaria y por la Consejería de Salud, haya decretado el cese de actividad en el pequeño negocio, sobre todo de ropa y la hostelería. El pasado 10 de noviembre, el Gobierno de Asturias publica que aprobará en los próximos días un paquete de ayudas por un importe de unos 25 millones de euros para apoyar a los sectores más afectados por la pandemia. Concretamente, hace referencia al comercio, el sector hostelero y hotelero y las empresas de actividades culturales. Todas estas medidas de compensación
son complementarias a las que actualmente tiene en marcha el Gobierno de España. Mi pregunta es si este ayuntamiento, en consonancia con todo este tipo de medidas de ayuda, ofrecerá bien exenciones o bien rebajas en las tasas municipales. Estoy hablando, por ejemplo, agua, recogida de basuras, etcétera, para ayudar a estos sectores que se han visto obligados a cesar su actividad. Se lo pregunto porque ustedes acaban de aprobar unas ordenanzas fiscales para el año 2021 en las que no han tenido en cuenta para nada esta situación pandémica, como nosotros bien les habíamos pedido en multitud de ocasiones. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Sí, a ver. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, sí. Sí. Bien. Por alusiones a la señora concejala de urbanismo, simplemente decirle que, repito, que le agradezco enormemente que nos ponga con tanta celeridad a nuestra disposición ese expediente. Repito, en los próximos días pasaremos a buscar todo el expediente y así tenerlo todo, refrescar todo mucho más claro. Y bueno, respecto a eso, tampoco estaría tan mal la cosa cuando ustedes unificaron urbanismo y patrimonio también en la misma oficina. Entonces, bueno, pues se ve que no estaba tan mal el tema, ¿no? Y es más, dotaron de muchísimo más personal a ese servicio y pusieron tantos jefes y tantos generales en relación a los soldados que tiene que bueno, pues eso implica que está muy bien, ¿no? Que patrimonio y urbanismo están muy reforzados por ese tema y por lo tanto aquí hay decisión de pasar la gestión de esos expedientes a urbanismo no estaría tan mal. Respecto a lo que comentaba el señor alcalde del tema de las preguntas, que es todo caótico y que lo de las minutas, bueno, yo no lo veo así. Es caótico, no entiendo por qué es caótico, porque en el turno de respuestas y preguntas cada concejal de la oposición que quiere hacer alguna pregunta la hace claramente. No se está escuchando bien. Ya, el problema debe ser de cobertura. No sé si se me escucha mejor ahora. Disculpa, no sé si será... A ver. Yo te estoy escuchando. No sé si estoy... ¿Se me escucha? Yo sí. Sí. Bien, decía que respecto a las minutas y a las preguntas que hace la oposición, en el turno de respuestas y preguntas, cada concejal... Hola, no sé si se está escuchando. Yo no estoy escuchando bien. Pues debe ser un tema... No sé el resto. Porque yo lo estoy escuchando. Dani, ¿qué le puede estar pasando a Enrique y a Miguel? A ver, sí. ¿A mí me oyes? A ti, yo oigo a todos. No, está preguntándole Dani al alcalde. Enrique, ¿me oyes? Enrique, tienes el micro cortado ahora. ¿Me oyes? Enrique. Hola. ¿Se te oye? Sí. ¿Tú nos oyes? No sé si escuchasteis a José Manuel. Sí. Vale, si le escuchasteis, es que yo no le escuché, era simplemente para que quedara constancia de las preguntas que hagas, que no estaba escuchando, perdón. Sí, aquí se está escuchando, es que aquí se te fue la conexión. Sí, a ver. Perfecto, con que queden plasmadas las preguntas. Vale, sí. Perdón. No, es que no hice ninguna todavía. Todavía no hice ninguna. No, estaba aclarando lo que decías tú, alcalde, respecto al tema de la minuta de las preguntas y lo caótico, que yo creo que no es caótico, por lo menos yo no lo entiendo así, cuando nosotros en el turno de respuestas y preguntas, cada concejal del Grupo Socialista hace las preguntas que considera oportunas y por parte del ayuntamiento se registran en un acta, concretamente en el punto de respuestas y preguntas. No entiendo por qué tiene que ser caótico el tema de la recogida de nuestras preguntas. El hacer una minuta por parte nuestra implica bastante más trabajo de lo que tenemos. Como ya he dicho en varias ocasiones, nuestro trabajo personal también limita mucho la posibilidad de hacer todas estas cosas. Bien, en cuanto a mis preguntas para este pleno, bueno, perdón, también quería hacer antes una apreciación al concejal de deportes, porque evidentemente nosotros hacemos unas preguntas y cada uno de ustedes son muy libres de contestar lo que les parezca. Evidentemente, y contestan, evidentemente, como es, así, lo que les parece, ¿no? Pero en el caso del campo de gol se ha contestado a las cuestiones que se han querido, ¿no? De la sustitución de personal, solo se nos ha dicho que el jefe
de mantenimiento, por decirlo de alguna forma, que es una baja larga, es muy difícil de cubrir. Pues no entiendo por qué, porque un oficial de jardinería, si ustedes hacen una convocatoria pública, pues para una bolsa de trabajo seguramente que habría muchos candidatos, ¿no? Y respecto al resto de las bajas, que fueron de peones de servicios múltiples o de operarios, tampoco se cubrieron. Tampoco creo que también tengan especial dificultad para cubrirse, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues es una percepción que usted hace. Y respecto a la señora Priscila, evidentemente su contestación sobre el salvamento pues también deja bastante que desear, porque la única realidad es que este año el salvamento en Llanes ha sido el más corto de la historia, al 31 de agosto. Y 2 playas más o 2 playas menos es importante, claro que es importante, pero el servicio durante todo siempre llegaba hasta el día 9 de septiembre. Es decir, 9 días, 10 días más de los que ustedes lo han hecho este año. Y evidentemente la disculpa de que no se puede aumentar las partidas, las modificaciones de crédito, estamos acostumbrados a que en este ayuntamiento durante esta legislatura y durante la anterior se hayan hecho muchísimas modificaciones de crédito. Unas directamente por la alcaldía y otras que han ido a pleno. Y las convocatorias de plenos también se han hecho muchísimas de forma extraordinaria cada vez que se ha necesitado. Y por lo tanto, creo que son disculpas, evidentemente, que ustedes, repito, tienen todo el derecho a decir, pero nosotros no estamos satisfechos con esta respuesta. Respecto a mis preguntas en el pleno de hoy, voy a hacer una pregunta al señor alcalde o al señor concejal delegado de Hacienda, porque tiene delegadas las competencias, que es la siguiente. Tiene que ver con el gasto municipal. En este caso, en el año 2019, el Ayuntamiento de Llanes incumplió las reglas de gasto y de déficit. Hay que recordar también que también incumplió en el 2018 la regla de gasto y hubo que hacer un plan económico financiero. En el año 2019, como consecuencia también de esos incumplimientos de la regla de gasto y de la sostenibilidad financiera y de ya tener un plan económico financiero en el 2018, no se pudo realizar ese plan de ajuste y hubo que realizar una disminución, una partida, quiero recordar, de 1.160.000 euros aproximadamente. Esto es consecuencia de la gestión económica que ustedes venden como maravillosa y que evidentemente en el año 2019 no fue ni del todo maravillosa, sino que ha dejado bastante que desear y que ha consumido más de la mitad del remanente de tesorería que ustedes habían conseguido durante los 4 años anteriores, sometiendo a los llaniscos a todas las penurias y a todos los recortes que ya conocemos. Resumiendo todo esto, esos sacrificios a los que se sometió a los vecinos durante todos estos años, privados de cualquier inversión por esa política de recortes del cuatripartito, inversiones que solo les han salvado las inversiones financieramente sostenibles y empeñados en el autobombo y en la autoglorificación mediante esos remanentes que finalmente pues se han demostrado inútiles por la propia incapacidad. Yo creo que más que por la propia incapacidad, porque ha sido por capacidad, ha sido más por la cuestión de que había que contentar a todos los votantes de cada uno de los grupos que formaban el cuatripartito antes de llegar a las elecciones de mayo. Despropósitos como el hecho de que los gastos corrientes superasen a los ingresos corrientes, que en muchísimos años no había sucedido, que hubiera un completo descontrol de todas estas cuestiones, de los gastos, sobre todo en el año 2019. La idea vendida también de que había que amortizar anticipadamente todos los créditos para poder asumir posteriormente bajadas de impuestos y para poder asumir después más inversiones. Y, por supuesto, el aumento, desde nuestro punto de vista, escandaloso de los sueldos, sobre todo de algunos de los sueldos de algunos de los miembros del equipo de gobierno, son citados en el informe de la intervención municipal. No es algo que se inventa este grupo político. Para colmo, la más completa opacidad que ha presidido la actuación del equipo de gobierno en este asunto, la gestión de esta grave crisis ha consistido en negarla y no reconocer sus preocupantes emisiones. Ustedes siguen vendiendo la gran gestión económica. Por todo esto, creo que los vecinos de Llanes quieren conocer
las siguientes preguntas. ¿En qué fecha conoció el señor alcalde el desfase de las cuentas de 2019, es decir, el resultado presupuestario tan negativo del año 2019? ¿Y cuánto tiempo dejó pasar sin darlo a conocer a la opinión pública, o en este caso a la oposición? ¿Qué medidas de control se han tomado para monitorizar ingresos y gastos con el fin de que semejante cuestión, semejante desatino del año 2019 no se vuelva a repetir en el año 2020? ¿Está el señor alcalde en condiciones de garantizar que en el año 2020 no se dará esta situación, una situación similar a la del año 2019? A día de hoy, casi mitad de noviembre, cuando entendemos que ya se ha desarrollado el 90% del ejercicio, ¿qué previsiones de déficit, superávit manejan para el año 2020? Y la última respecto a este tema, a este ritmo, ¿cuánto tiempo creen ustedes que durará el remanente que queda, que has conseguido durante todos los años anteriores, restando servicios esenciales, restando mantenimientos, restando inversiones en edificios, recortes en personal, sin cubrir las bajas del personal por enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera? Ese sería el primer bloque de preguntas respecto al tema de la gestión económica. Tenía una pregunta preparada sobre los lodos del puerto, teniendo en cuenta que no se iba a tener en cuenta nuestra moción presentada respecto a este tema, ¿no? Como parece ser que la voluntad es que se presentase por urgencia en este punto y se ha decidido posponerlo para el próximo pleno, esta pregunta también la voy entonces a posponer en espera de ese debate. Plan general. Han sido varios meses ya los que han pasado desde que se conoció el informe del Servicio de Patrimonio del Principado de Asturias sobre el Plan General de Ordenación Urbana. Recordábamos que afirmaba en aquel informe que el patrimonio de Llanes y la normativa que lo protege han sido completamente ignorados por el proceso de redacción, indicando numerosos aspectos que deben de ser modificados y asegurando que la tramitación se debe, como defendía el Grupo Municipal Socialista, retrotraer a la aprobación inicial. Pasado todo este tiempo, nada sabemos de lo que va a hacer el Ayuntamiento, el Gobierno cuatripartito, al respecto. Primero, se dijo que los técnicos tenían que volver de vacaciones, palabras textuales de la concejala de Urbanismo. Y ahora se diría, que, excepto que estas sí, están en la hemeroteca, que en cuanto volviesen de vacaciones se pondrían a trabajar los técnicos en este tema, ¿no? Lo cierto es que del retraso, que llevamos ya 5 años, insisto en que ustedes tuvieron muchísima prisa para aprobar el plan justo antes de las elecciones, y que esa prisa contrasta con la lentitud de todo el procedimiento posterior, desde que año y medio después de la nueva legislatura estamos, ¿no? Por lo tanto, es cierto que este retraso de, como digo, de más de 5 años, ya que el señor Riestra, como alcalde, evidentemente, la señora García de la Llana, como concejala de urbanismo, y el resto de los partidos, que forman parte del cuatripartito, han producido en el plan general. Algo que cuesta dinero y mucho a la economía local, sabiendo cómo está el sector, por no hablar de la incertidumbre en la que viven muchos vecinos modestos de Llanes, a quien se les ha dicho, por activa y por pasiva, que van a perder los derechos adquiridos de sus pequeñas propiedades que heredaron o que adquirieron con mucho esfuerzo para construir una vivienda unifamiliar para ellos o para sus hijos, ¿no? Es por todo ello que el pueblo de Llanes considera tener derecho a conocer la respuesta a las siguientes preguntas. ¿Se ha contestado al informe del Principado de Asturias sobre patrimonio? Y si es así, ¿en qué términos? ¿Por qué no se hizo caso en su día de las advertencias de vecinos, asociaciones, sobre las mismas ilegalidades que ahora han sido puestas de relieve en el informe del Principado de Asturias? ¿Van el alcalde o la concejala de urbanismo a asumir la responsabilidad política de los costes económicos que para el concejo supone esta monumental chapuza?
Otra pregunta es sobre Puerto Chico. Seguimos preocupados por este tema. No nos han satisfecho la respuesta que nos ha dado la concejala en el anterior pleno ordinario. Nos ha dicho que nos iba a facilitar el informe que había dado el equipo redactor al respecto. No se nos ha dado, por lo tanto, estamos en la obligación de volver a preguntar sobre este tema. Se ha sabido a través de los medios de comunicación que la edificabilidad marcada en el nonato Plan General Urbano de Llanes para el entorno de Puerto Chico sería de 3 alturas y bajo cubierta, cuando hasta ahora, en los anteriores planes, solo se permitían viviendas unifamiliares. Se trata de un asunto más que alarmante para la inmensa mayoría de los llaniscos, especialmente a todos los vecinos de la zona del barrio, porque es el entorno de la playa de Puerto Chico uno de los lugares más queridos por los vecinos de Llanes. A este grupo político le parece que es inaceptable que las explicaciones dadas hasta ahora son del todo ridículas, perdónenme que le diga así, señora concejala, y carentes de cualquier rigor, sobre todo porque no tenemos ese informe que nos prometió, y que se debería dar a los vecinos el derecho a opinar si quieren que las cosas sigan como hasta ahora. En este sentido, finalizado el periodo de alegaciones, por parte del ayuntamiento se dijo que se iba a ampliar se iba a abrir un nuevo periodo de alegaciones que hasta este momento tampoco se ha producido. Es de esperar que, salvo que ustedes piensen que hay gente que merece que se les conteste y otra gente que no se les merece que se les conteste, pues por eso realizamos otra vez estas preguntas, las siguientes preguntas. ¿Puede confirmar o desmentir el señor alcalde o la señora concejala de urbanismo las edificabilidades mencionadas para el entorno mediante el informe motivado de los técnicos competentes? ¿Nos facilitaría ese informe? ¿Puede confirmar o desmentir que se han realizado alegaciones en el periodo de alegaciones, tanto pidiendo unas alegaciones para mantener la edificabilidad como otras en el sentido que se incremente aún más la prevista? Y la última de este bloque, ¿pueden garantizar que se mantendrá la edificabilidad actual sin ser incrementada? Porque el plan dice otra cosa distinta. Una pregunta sobre transparencia, que es la siguiente, que nos llama también un poco la atención. Y es la siguiente. Recientemente, en el BOPA número 206 de 23 de octubre de este año, se publica el anuncio del acuerdo del Pleno de Llanes que aprueba la ordenanza definitivamente reguladora de la transparencia, acceso a la información pública y reutilización del Ayuntamiento de Llanes. Esta ordenanza, le recuerdo, que se aprobó el 2 de abril del año 2019. Es decir, que ha pasado pues un año y medio ya, o más de año y medio, sin que se publicase su aprobación definitiva. Las preguntas en este sentido es que ¿cuáles han sido las causas del retraso en la publicación de esta ordenanza? Una ordenanza publicada, aprobada por el Pleno, repito, el 1 de abril del año 2019. Y en este sentido, y dentro de la ordenanza que es fundamental, en el que dice muchas cuestiones, pero regula el acceso a la información de los llaniscos y de los grupos políticos, ¿cree el señor alcalde que los ciudadanos de Llanes tienen derecho o no a conocer el contenido del pacto del notario de Posada para la formación del nuevo gobierno cuatripartito dentro de esa transparencia a la que usted ha hecho gala durante tantísimas veces? Otra pregunta, y es la última, la penúltima, perdón, y es también respecto a la transparencia. Y tiene que ver con lo siguiente. En el año 2016, concretamente en octubre del año 2016, el Ayuntamiento
realizó la licitación denominada puesta en marcha de una metodología para cumplir con los parámetros de transparencia y para la elaboración de iniciativas que favorezcan la participación y el buen gobierno. Este contrato, denominado CON 120 del año 2016, se adjudica a la empresa Volentieri Comunicación SL por 21.870 euros en octubre del año 2016. Esta contratación se hace mediante procedimiento negociado sin publicidad, es decir, por invitación del organismo de contratación, del concejal de contratación o del alcalde, lo desconocemos. Solo se invitó a una empresa, esta empresa, Volentieri Comunicación SL. Esta empresa tenía como uno de los administradores de esta empresa al compañero sentimental de una persona muy vinculada a Vecinos Cordiales. Ese contrato duró lo que duró. Y hay unas manifestaciones del señor alcalde al respecto en las que dice que cumplir con la Ley 29/2013 es una necesidad, un asunto prioritario para nosotros y un compromiso que adquirimos y que reclaman los ciudadanos. Pues bien, recientemente se han puesto en comunicación con este grupo político dos personas de Celorio, dos vecinos de Celorio, para pedirnos ayuda al respecto de una solicitud de documentación que a día de hoy no se les ha concedido, ni se les ha llamado, ni se les ha informado al respecto. El escrito es de 29 de julio del año 2020. Me dice que hay escritos anteriores, pero estos son los que me ha enviado, en el que solicitaba la vista de los expedientes en los que se hayan concedido licencias de actividad al Club Marítimo de Celorio y a las empresas a las que subarrienda. Un segundo escrito más reciente, del 9 de octubre, vuelve a solicitar todo lo relacionado, expresado en el escrito de julio de 2020, así como unas mediciones acústicas realizadas. ¿Creen ustedes que esta es la forma de entender la transparencia que ustedes han pregonado a los cuatro vientos durante este tiempo? ¿Creen ustedes que la página web municipal tiene en cuenta todas estas transparencias, todos estos parámetros de la transparencia? Y finalizo recordándole en la conclusión de la empresa Volentieri, finalizaba diciendo que de los 80 indicadores que habían analizado, apenas se cumplían 17 y de los 17 no todos se actualizan con la regularidad que se precisa para que la ciudadanía reciba la información que se demanda. ¿Creen ustedes que la página web es uno de esos elementos que no se actualiza con regularidad para que la ciudadanía reciba la información que se demanda? ¿Y por qué se produce esta situación? Y finalizo con la pregunta que tiene que ver con las vacaciones de la concejala de Cultura. A este grupo político le importan muy poco los días de vacaciones que se coge ningún concejal. Como trabajadores tienen todo el derecho a cogerse las vacaciones que les correspondan y ir donde quieran y pasarla como quieran. Esa no es la cuestión que se debate. Para nosotros era importante saber si en esos días la señora concejala de Educación había cogido vacaciones, porque coincidían con el inicio del curso lectivo en educación primaria y posteriormente en educación secundaria, y había muchas tareas que hacer y que coordinar con los centros escolares. Mi pregunta entonces, sabiendo que efectivamente sí se cogió vacaciones, es: ¿el señor alcalde delegó las funciones de la concejala de Educación en otro concejal o, como viene siendo habitual, las abocó y las recibió él mismo? ¿Tenemos acuerdo, resolución o escrito que así lo corrobore? Muchas gracias. Estas son mis preguntas. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Algún socialista?
entendemos, podemos acabar. Marian, ¿necesitas decir algo así? Pues... Sí, bueno, yo quería decir algo a colación porque, bueno, la verdad que estoy, no sé, no encuentro el calificativo. El señor Herrero se retrotrae a las primeras preguntas desde el inicio de la legislatura pasada. Algo hay detrás de todo esto porque están todas contestadas en su momento. Pero bueno, en base yo le quiero decir solamente unas cosas, aunque bueno, hay preguntas que hay que extenderse más, que las contestaré en el próximo pleno, porque son tantas que deberé leerlas para que no se me escape ninguna. Decirle que me sorprende, o sea, creo que el señor Herrero no está al tanto de la actividad municipal. Creo que no, o sea, hay algo que se le escapa. No sé por qué lo pregunta tantas veces, no sé si es que quiere que le respondamos lo que usted quiere oír, porque hay cosas que se respondieron además tajantemente, pero a usted no le vale porque no le interesa que le valga. Lo primero, decirle en relación a la pregunta que le hice antes de la PESA, que veo que echa balones fuera y no contesta nada, espero que lo haga en su momento y que diga por qué fue así y por qué eso se adjudicó a un particular. Dice que se dotó, que urbanismo se dotó de muchísimo personal. O sea, veo que desconoce totalmente el funcionamiento de urbanismo. O sea, hay 2 personas más que había. 2 personas. Si eso considera muchísimo personal, tendrá que justificar por qué. Porque sabrá los expedientes, o sea, puede dar el número de expedientes que tenemos anualmente y que lo que pasa es que se hacen las cosas diferentes a como se hacían. Aquí se tramita todo, se controla todo. Antes no se hacía así. Y posteriormente le iré contando cosas que seguramente le va a gustar. Eso por un lado. Dice que está junto urbanismo y patrimonio. Es el mismo servicio, pero son disciplinas diferentes y están tratadas de manera diferente con personal diferente, con lo cual no tiene nada que decir a eso. Le quiero decir a la señora Sandra el tema de Covarón, de que solo por encima someramente, después si tienen alguna, yo me puedo reunir con ustedes y explicárselo bien. Ustedes vieron el expediente ya y en el expediente viene todo. No sé si es que no lo entendieron, si es que, no sé, me escama lo que le quiero decir. Mire, cuando nosotros nos enteramos del problema de Covarón, nos enteramos pues quizá al día siguiente de que llegara la denuncia al Principado, que fue en plena pandemia, a mediados de marzo. Automáticamente, ese mismo día se paralizó la obra. Ese mismo día. Estuvimos reunidos con los propietarios, creo, si eso fue de lunes, el viernes estaban los propietarios en el ayuntamiento, reunidos con ellos y explicándoles lo que había, el primer día. Dice cómo nadie lo pudo saber. Le recuerdo que el Departamento de Urbanismo tuvo muchísimas bajas, muchas bajas. Incluso todas las arquitectas se pusieron de baja a la vez. Hubo tiempos que había bajas a la vez. Hubo que contratar a un servicio externo para no paralizar el servicio y ese servicio externo, por lo que haya sido, entiendo que por un error, lo mandó a cuota y no lo mandó a patrimonio, que fue un error, efectivamente, y así se contempla y así se asume. Le digo también que cuota emitió informe favorable y tampoco se dio cuenta de que no había ido y no lo pidió tampoco. Tampoco se dio cuenta. O sea, hay informe favorable de cuota en relación. Otras veces cuota lo vincula al informe favorable de patrimonio. Es algo hablado con ellos y también, bueno, pues son errores que pasan, que está mal, lógicamente, y hay que asumirlos como tal. Se paralizó la obra de inmediato, como lo digo, y se mandó ahora mismo no recuerdo el departamento que se mandó para que nos dijeran los trámites que deberíamos seguir en la tramitación de esa licencia, pero de oficio se procedió a la anulación de la licencia, sin que nadie nos dijese nada, como precaución y como prevención para que no siguiesen las obras. Después, como bien se estudió desde aquí, los técnicos pensaban que se iba a derivar a la anulación de la licencia, por lo tanto, cuando vino, el Consejo Consultivo fue donde se envió, que no recordaba a quién se había enviado. Al Consejo Consultivo, cuando vino el informe del Consejo Consultivo, diciendo que había la anulación, ya estaba el procedimiento iniciado y avanzado. Con lo cual, todo eso es correcto. En el momento que nos enteramos que había una deficiencia, volvimos atrás.
Sí es cierto que ahora hay una responsabilidad patrimonial que hay que asumir. También es cierto que se inició todo, o sea, todo pasó en el inicio de las obras. O sea, ni siquiera estaban los cimientos, estaba la solera puesta. Con lo cual, bueno, hay unos gastos que habrá que asumir y habrá que sacar consecuencias con ello y tendremos que, bueno, pues valorar todo lo que sucedió. Pero eso es la realidad de Covarón y todo eso está en el expediente y nadie quiso ocultar nunca nada de ese expediente, porque sí se consideró que fue un error humano de una persona que tenía que haberlo mandado a Patrimonio. Yo entiendo que ustedes, con la perfección que se asumen a sí mismos, no los tengan, pero somos humanos y yo suelo tener alguno también. Bastante suelo tener. Eso por ese lado, pero bueno, se le puede decir más y en esos trámites están. Todavía no se presentó, ya se devolvió todo y se cerró todo el tema que correspondía y se está pues con lo siguiente, que será la responsabilidad patrimonial, que aún no se presentó aquí. Me gustaría, bueno, seguramente mis compañeros le responderán, pero yo quería hacerle, y esto es una sugerencia o un ruego o algo así, porque me duele bastante estas cosas. El señor Óscar Torre hizo un comentario sobre el tema de las ordenanzas fiscales y la propuesta, que bueno, es a futuro, esperemos que se haga realidad por lo necesario que es, del apoyo a todos los sectores económicos tan afectados por esta pandemia que la verdad nos vino encima y que nadie deseaba y es un problema grave que tenemos que asumir todos. Votaron que no a las ordenanzas fiscales, les recuerdo, aun haciendo el esfuerzo que pudo hacer el ayuntamiento, porque el esfuerzo del ayuntamiento es limitado. Se lo hizo llegar el concejal de Hacienda detenidamente el por qué, aun queriendo llegar a más, no se puede llegar a más en determinadas cosas por asunciones que tiene el ayuntamiento y que tiene que cumplir, pero sí se hicieron bonificaciones en el agua, que usted dice que no, y en todas las tasas que están asociadas a empresas que están vinculadas a todo esto. Y les quiero decir que les eché en falta ayer. Les eché en falta en la manifestación de ayer. Estaban todos los sectores, estaba toda la gente afectada. Y el señor Herrero, bueno, no tiene vinculación directa con el sector. Bueno, pues no consideraría oportuno estar por lo que fuera, pero a la señora Sandra y al señor Óscar Torre sí les eché en falta. Perdone, pero a mí no me paga el ayuntamiento, el ayuntamiento y tengo que estar en mi trabajo y no puedo pedir permiso para ir a una concentración. Eso no quiere decir que no apoyemos las reivindicaciones del sector. Déjeme acabar, justas por favor, y señor necesarias. Herrero, déjeme acabar. No, pero no diga lo que no tiene que hacer ni yo le ponga... digo que le eché en falta. No, yo le eché en no, falta, claro, yo también la he hecho a usted en falta en muchos sitios. Por ejemplo, en los concejos en Quintana y en Piedra. Bien, vale. Le digo, faltaría más que le tuviéramos que dar explicaciones a usted de no, no, si es un ruego, yo no quiero ninguna explicación, es un ruego y una sugerencia. Yo les digo que les eché en falta solamente. Y el señor Herrero, bueno, dice esto, yo en Fitur le tengo visto año tras año, o sea, que entiendo que tenga que ir por ser la oposición y que quiera estar. Me parecía que deberían estar, y es una cosa personal, no tiene nada que ver con ayuntamiento, yo les digo a título personal, como regentes que son... Pues entonces estamos en un pleno y creo que nos lo debiera decir usted directamente. Pues se lo digo como una sugerencia, como ustedes comentan cosas que no vienen a cuento aquí. Y se lo digo porque se lo tengo que decir. Y además son ustedes suficientemente mayores para saber lo que tienen que hacer. Con lo cual, si ustedes creen que no tienen que estar, es estupendo, no tienen que estar. Yo les digo que les echen falta yo y mucha gente. Nada más eso. En relación al plan urbanístico, le diré que estamos esperando un informe de la cuota, en referencia a todo esto de patrimonio que ustedes que se le hicimos saber también en la última interpelación que nos hicieron. Ese informe llegó ayer. Entonces, ya con ese informe en la mano, podremos seguir los siguientes pasos a dar, que se los haremos llegar puntualmente. No se preocupen. Pueden creer que tienen muchas ganas de que haya plan urbanístico, pero ni yo, y perdonen que me ponga por delante por ser concejala de urbanismo, y todos los miembros del equipo de gobierno, creo que nadie puede tener más ganas de que haya un plan urbanismo
urbanístico en Llanes porque sabemos lo que hay, y más en este departamento de urbanismo, que estamos desbordados por todo lo que se tramita aquí. Y la cantidad de licencias que se están dando, pueden ver la cantidad de construcción que se está dando actualmente económicamente en la relación con la construcción en Llanes. En esto, tema de Puerto Chico. A ver, les dije tajantemente que no era así. Les dije que yo había recibido un correo electrónico del equipo redactor con un informe que yo había solicitado al respecto, que ellos le llaman infofalacias, y les vuelvo porque es que no pensé que lo iban a decir, por eso me sorprende que están sacando algo ahí detrás de todo esto cuando están sacando información tras información, cuando ya se les contestó, además declaradamente no sé qué quieren que les diga, no, es que es no, o sea, no les puedo decir otra cosa porque es que no. De todas maneras, el plan urbanístico está en tramitación, o sea, hasta que esto finalice puede tener un montón de recorridos, pero ya le dije que no, y les voy a volver a leer, permítanme, porque lo tengo aquí en el ordenador, el inicio de lo que dice el informe del equipo redactor, para que quede constancia, ya que tanto insisto. La calificación planteada en el documento de aprobación inicial del Plan General de Ordenación tiene por objeto consolidar la edificación y los usos existentes, reconociendo las tipologías actuales. Y eso es en referencia a la zona de Puerto Chico. Y dice, por tanto, en ninguna de las parcelas de esta manzana se aplica la altura genérica de la ordenanza. No sé si les es válido, si no les es válido, si se quieren inventar algo. La infografía, por lo visto, les salió mal, a quien se la hayan encargado le salió mal, y entonces ustedes instan a que se le diga algo diferente de lo que quieran escuchar. Es no, claramente no, en Puerto Chico no se van a hacer bloques como las que ustedes, o bueno, quien haya correspondido, ustedes están pues pleno tras pleno insistiendo en que se les dé la contestación que ustedes quieren oír, y va a ser que no. Y no sé si en relación a los lodos del puerto, ya que sacó aunque se debata en el próximo pleno, la moción que tengan, que me parece fenomenal, además es muy necesaria, el tema que se está haciendo en el puerto, yo les hago una nueva sugerencia, y me gustaría que ustedes, como equipo en la oposición y como grupo municipal, apoyasen a los marineros en la nueva propuesta que tiene el Principado de remodelación de la zona del Campo del Gato, que lo que pretenden es arreglar las ruedas de camión que están en la pared para seguridad de las embarcaciones. Ellos se niegan a eso porque creen que es inseguro. Hoy lo tienen en la prensa mismamente. Piensan que es inseguro y piden otro tipo de protección frente a sus embarcaciones. Entonces les pediría que apoyasen igualmente frente al Principado esta reivindicación que hacen. Y bueno, podría decirles más, pero creo que vamos a dejarlo así. Muchas gracias por todo, y les responderé porque son tantas las preguntas que bueno, tendré que responderlas una a una para el próximo pleno. Muchas gracias. Bueno, muy bien, pues entonces ahora ya sí vamos a dar por concluido el pleno. Yo también, ya para finalizar, y creo que también en esta vida hay que tener un poco de humor, y no me gustaría que, bueno, pues que no lo tuviéramos también, aunque sea un órgano plenario y con todo lo que yo, por ejemplo, valoro, ¿no? Lo que es el ser concejal y lo que son los órganos plenarios y lo que corresponde, pues, ser representante de tus vecinos, ¿no? Y sobre esto decir que, bueno, de las palabras sobre todo del señor Herrero y de la señora Sandra, desde luego denoto, pues bueno, sé que parece que hay bastante, pues no sé si llamarlo rabia o no lo sé, evidentemente sé que están ustedes pendientes de ciertos procedimientos judiciales que seguramente les incomoden y eso les haga quizás no ser muy objetivos. Yo realmente lo siento. Si de esos procedimientos judiciales, y con esto ya cierro y quiero dar el toque de humor, salen ustedes indemnes de lo que les pide el fiscal, creo, y por eso el toque, siempre les quedará Rabanales de Aliste en Zamora para poder presentarse. Dicho esto, se levanta la sesión. Muchas gracias y hasta el próximo pleno.